Buenos días para todos. El tema que vamos a desarrollar a continuación en la presente entrega es valoración agraria. El objetivo general planteado para la presente entrega es promover criterios y métodos para la evaluación económica de tierras con aptitud agropecuaria atento a su capacidad rentística y sobre la base de su normalidad y su potencialidad. En cuanto a los objetivos de actividad, lo que vamos a hacer es revisar diferentes criterios para la valoración de inmuebles y otros activos, establecer los conceptos de actualidad, normalidad y potencialidad y, por supuesto, también establecer sus diferencias y aplicar el método de capitalización de la renta para la determinación del valor rentístico de la tierra con aptitud agrícola. Según la definición de Cavalier, la valoración es aquella parte de la economía cuyo objeto es la estimación de un determinado valor o varios valores con arreglos a una determinada hipótesis, con vista a unos fines determinados y mediante procesos de cálculos basados en informaciones de carácter técnico. Para continuar, vamos a establecer algunos acuerdos respecto a los conceptos de bien y el concepto de valor. Bien, en economía, es todo aquello que posee la propiedad de ser apto para satisfacer, directa o indirectamente, una necesidad humana. Es decir, es un bien, un producto o un recurso con capacidad satisfactora de necesidades. Otra característica importante es su permutabilidad o fungibilidad, lo que implica utilidad por un lado y dificultad para su adquisición por otro. El valor es la aptitud, importancia o utilidad que tienen o nos brindan los bienes para satisfacer nuestras necesidades. El valor va a depender siempre de su utilidad y de las dificultades de adquisición de esos bienes. Sintetizando entonces, el valor va a depender por un lado de la capacidad satisfactora de los bienes, basado en el concepto subjetivo de la utilidad, y también por la dificultad que podríamos encontrar para adquirir o apropiarnos de esos bienes. El precio es la manifestación concreta del valor, es el valor de los bienes expresado en términos monetarios, es decir, el valor venal, el valor de mercado o el valor corriente de esos bienes o de esos recursos. Los bienes tienen precio porque son escasos, son útiles, tienen trabajo acumulado, tienen valor de uso o tienen valor de cambio. Para el autor antecitado, Cavalier, con respecto a la valoración, los conceptos a valorar por un profesional de la valoración agraria engloban los conceptos de la valoración de fincas. Esta valoración puede ser de interés privado, por ejemplo, para la compra o venta de inmuebles o de activos, o bien de interés público, por ejemplo, en el caso que sea necesario llevar adelante expropiaciones, o para resolver cuestiones tales como la concentración o división parcelaria. También es importante hacer destacar que se va a aplicar la valoración de inmuebles y activos para la valoración de daños, sean estos producidos por privación de uso o bien por accidentes. Otro uso también de la valoración es a los fines catastrales, la valoración catastral. La valoración catastral se va a llevar siempre a cabo
por ejemplo, en los revalúos de inmuebles y de activos y también a los efectos fiscales, es decir, para establecer la denominada base imponible. Y en otro ámbito también, la valoración en el ámbito específico de las empresas y en las que es de nuestro interés, las empresas agrarias, la valoración se aplica no solamente a los fines de establecer un valor indicativo de la tierra con aptitud agrícola y libre de mejoras, sino también para la valoración de otros activos agropecuarios, como pueden ser las existencias ganaderas, maquinarias, instalaciones, montes, etc. De aclarar lo propuesto en la diapositiva anterior, proponemos un cuadro que esperamos sirva a los fines de conocer los usos y aplicaciones tentativos de la valoración de tierras y otros activos agropecuarios. De esta manera, la valoración puede aplicarse al nivel predial o al nivel de fincas. Llamaremos a este nivel el nivel individual. Normalmente, el fin de esta valoración es privado y se aplica, por ejemplo, en las operaciones de compra-venta, es decir, para acceder a un valor indicativo de un recurso, sea tierra agrícola o bien un activo de uso agropecuario. La valoración se aplica también para la resolución de trámites sucesorios, es decir, para el reparto de herencias, o bien en la valoración de daños, sean estos daños producidos por privación de uso. La privación de uso, supongamos en el caso en que por una cuestión judicial un bien se enajena y alguien queda privado del uso del mismo, entonces en este caso nosotros podríamos hacer una estimación de los lucros cesantes a partir generado por la privación de uso a partir de la valoración del mismo. Y la otra también, digamos, comunes por accidentes. En el caso de verificarse algún tipo de daño hacia la propiedad, por ejemplo, vamos a aplicar la valoración para estimar el valor económico de los daños en los que se ha incurrido. La valoración de empresas agrarias. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de valoración de empresas agrarias? Digamos que en el tiempo el valor de una empresa en su conjunto va a experimentar variación. Por un lado, una disminución a consecuencia de la pérdida de valor de los bienes durables, es decir, de aquellos bienes o recursos que tienen vida útil limitada y que se deprecian. Pero por otro lado va a experimentar apreciación, es decir, en la medida en que el mercado obra sobre el valor, por ejemplo, de la tierra, es probable que en la medida en que ésta se torne más escasa, ¿sí?, el valor de ese recurso aumente en el tiempo. Por lo tanto, cada tanto hay que llevar a cabo aquello que se denomina revalúo técnico, es decir, una medición con relativa periodicidad del valor de ese conjunto de recursos. Y por otro lado, también la valoración nos va a servir para resolver previsiones de uso. El valor de un recurso, fundamentalmente la tierra con aptitud agrícola, va a estar en función de los usos tentativos que tenga ese recurso. En cuanto entonces a la valoración con fines privados, también se va a aplicar la misma para la valoración de otros activos agrarios, como ser ganaderías o existencias ganaderas, maquinarias, instalaciones o montes con valor o interés económico. Las técnicas de valoración también se van a aplicar
al nivel territorial y normalmente los fines de esas valoraciones corresponden al ámbito público, es decir, a los fines de política o de políticas. Y dentro de estos vamos a tener que se va a aplicar la valoración en el caso de expropiaciones. Un caso típico, el trazado de nuevos caminos que atraviesan terrenos privados y que son estos terrenos susceptibles de expropiación. Se va a usar la valoración para determinar el valor, valga la redundancia, de esos recursos expropiados. Para resolver también cuestiones como concentraciones o divisiones parcelarias, es decir, básicamente para evitar aquello que conocemos como la pulverización de la tierra, es decir, la tierra se puede dividir hasta un punto, hay un límite a partir del cual no debiera dividirse o subdividirse, y vamos a usar conceptualmente este conjunto de técnicas de valoración para establecer cuál es ese límite, por ejemplo, a través de la estimación de unidades económicas agropecuarias. La valoración al nivel público se usa también para establecer la base de políticas de colonización o de promoción de actividades. Y finalmente, a los fines de la valoración catastral o efectos fiscales, como por ejemplo para establecer las denominadas bases imponibles, cuestión que ya se dijo, es decir, cuál es la base mínima, digamos, para las contribuciones, ¿sí? Pensemos nosotros que si la tierra experimenta un cambio, la tierra con aptitud agrícola experimenta un cambio de valor en el tiempo, la base imponible se debe actualizar también con cierta periodicidad. Metodología empleada para las valoraciones agrarias. Los criterios de valoración, no existe un único criterio de valoración, es decir, existen diversos criterios para la valoración tanto de bienes como de recursos productivos. Obviamente, siempre hay alguna metodología que va a prevalecer sobre otras. Lo que vamos a hacer brevemente ahora es revisar algunas de esas metodologías. La primera de ellas es a través de la determinación del valor de mercado o valor venal de los bienes. También podemos acceder al valor de un bien o de un recurso a través de la estimación de lo que denominamos valor de transformación, o bien el valor de sustitución o el valor complementario. Otra forma de valorar bienes es a través de la estimación del costo de producción de los mismos. Y finalmente, que es la técnica de nuestro interés, podemos acceder al valor de un bien a través de esta metodología, por la cual vamos a acceder a lo que denominamos el valor de capitalización de un bien o de un recurso. Todos estos criterios de valoración lo vamos a ver en detalle a continuación. Valor de mercado o valor venal. Valor de un bien o un recurso asignado por el mercado, correspondiendo al valor a nuevo, en algunos casos, o bien al valor en algún momento de la vida útil para aquellos bienes de vida útil limitada o bienes durables. Se dice comúnmente que es lo que el mercado está dispuesto a pagar por un bien o un recurso. Se puede acceder al valor venal en la medida en que el mercado esté funcionando, y es más, que esté funcionando con un grado o nivel de imperfección mínimo. En la medida en que los niveles de imperfección en el funcionamiento del mercado son mayores, hay una gran dispersión en cuanto a los valores o a la información respecto a los valores que el mercado nos puede ofrecer como precios. Valor de transformación. El valor de transformación es la diferencia entre el valor de un bien transformado y el costo de su transformación.
También puede entenderse como un valor agregado mediante un proceso de transformación. Un ejemplo, en tierras de baja calidad, en la medida en que se realizan mejoras que aumentan la capacidad de servicio de ese recurso, como sea sistematización, riego, enmiendas, etc., el valor final de esa tierra será mayor que el costo de las mejoras realizadas. Otro ejemplo típico es la transformación de pasturas en carne. Es decir, yo puedo valorar una pastura transformándola en carne. Y en este caso en particular, el valor final del recurso va a ser mayor que el costo de transformación. Valor de sustitución. Valoración de un bien o un recurso por su sustituto directo. Supongamos que se desea evaluar una herramienta, un tractor, por ejemplo, y este modelo ya no está disponible en el mercado. En ese caso se toma el modelo que podría sustituirlo y se calcula el valor del bien refugado, es decir, del bien dado de baja, como un porcentaje del valor a nuevo del sustituto. Valor complementario. Valoración de un bien o un recurso por su complemento directo. Por ejemplo, se usan técnicas de valoración complementaria cuando se establecen tarifas para los servicios agropecuarios. Es decir, para una labor determinada, como podría ser pulverizar, llevar adelante una aplicación aérea de algún producto insecticida o alguna labor de labranza, estos valores se fijan, por ejemplo, en una determinada cantidad de gasoil, en litros de gasoil. En este caso, el gasoil viene a ser el complementario de la labor, por decirlo así, porque sin ese recurso no podríamos llevar adelante una determinada tarea. Por eso, digamos, se usa esta técnica, digamos, de valoración complementaria que permite que permanentemente el valor de ese servicio esté actualizado. Y finalmente, digamos, también se usa como una técnica de valoración la estimación del costo de producción de un bien, o en otras palabras, el valor que surge, digamos, en la producción del mismo. A continuación vamos a establecer acuerdos respecto a algunos conceptos, como por ejemplo, el primero de ellos, el concepto de actualidad. ¿Qué es la actualidad? Es la capacidad de servicio del suelo agrícola de acuerdo con su estado y actividad en el momento de la valoración, ya sea la existente, debidamente acreditada, o la atribuible de acuerdo con los cultivos y aprovechamientos efectivamente implantados sobre la base de datos estadísticamente significativos. Es decir, es la renta real, es aquella que nosotros podemos observar al momento de la valoración. ¿Qué es la potencialidad? La potencialidad es la capacidad de servicio del suelo agrícola de acuerdo a sus posibilidades productivas futuras, para lo cual es menester tener en claro que el bien es efectivamente susceptible de transformación. ¿Y qué es la normalidad? Es la renta típica o la renta representativa en función de un estado de la técnica y al nivel de un determinado territorio. Para aclarar esto y para establecer las diferencias, entonces digamos que todo recurso, como en el caso que nos convoca, que es la tierra con aptitud agropecuaria, está en condiciones de proporcionarnos una renta. Esa renta puede ser aquella que observamos al momento de la valoración y vamos a denominar a esa renta la renta real. Es decir, aquella que surge del uso observado de un recurso. Pero esta renta real puede diferir en algún punto de la potencialidad, es decir, es probable que la capacidad productiva de ese recurso sea mayor
y que exista una renta potencial que sea mayor que la renta real. Entonces, la actualidad hace referencia a la capacidad rentística observada del recurso tierra, y la potencialidad hace referencia a la capacidad rentística máxima de un recurso tierra en las mejores condiciones de uso. ¿Qué es la normalidad? La normalidad no es nada más que una renta promedio al nivel territorial y en función de un determinado estado de la técnica. El método de capitalización de la renta. La renta anual real o potencial de explotación se determinará según la siguiente fórmula. La renta va a ser la diferencia entre los ingresos que genera una determinada actividad menos el costo económico de la producción, en este caso de la actividad que estamos estudiando. Con carácter general, para la capitalización de la renta de la explotación se utilizará la siguiente expresión. El valor del recurso tierra va a ser el valor de las rentas acumuladas futuras, teniendo en cuenta la duración del recurso. Debemos tener siempre en cuenta que se supone que la tierra es un recurso a perpetuidad y que su duración corresponde a infinitos actos productivos. Desglosando la expresión, B va a ser el valor de capitalización, en este caso el valor de la tierra. R corresponde a la renta anual de explotación desde, digamos, a lo largo de su vida útil. R va a ser la tasa de capitalización, es decir, la tasa con la que calculamos la renta fundiaria, y I es el indicador o el índice de suma. Y N va a ser el número de años, y en el caso particular, N tiende a infinito. Cuando se considere una renta de la explotación, R, constante a lo largo del tiempo, la expresión del apartado anterior se transformará en el valor de la tierra va a ser igual a las rentas acumuladas, digamos, a la renta acumulada sobre la tasa de interés. Disponiendo entonces de una base conceptual, lo que vamos a hacer a continuación es proponer un modelo para la estimación de la renta fundiaria mediante la aplicación analítica del método de capitalización de la renta o método de la renta capitalizada, donde la renta fundiaria va a ser igual a la diferencia entre el valor de la producción menos el interés fundiario, los gastos, las amortizaciones, el beneficio industrial, el fondo de previsión y la utilidad. Aclarando, RF es la renta fundiaria, U la utilidad líquida o beneficio extraordinario, PB el valor de la producción, G los gastos de producción, A las amortizaciones, BI el beneficio industrial, IF el interés fundiario y FP el fondo de previsión o fondo de previsión de la contingencia. Para la determinación del valor de la tierra usaremos la expresión siguiente. El valor de la tierra va a ser igual al cociente entre la renta fundiaria y la tasa de capitalización, donde claramente BP es el valor de la tierra y R la tasa de interés. Para finalizar, llevaremos a cabo una sencilla aplicación del método de capitalización de la renta para la determinación del valor de la tierra. En este caso en particular, vamos a tomar el caso de una finca cañera de 200 hectáreas que dispone de 160 hectáreas como caña soca y 40 hectáreas como caña planta. El rendimiento en caña planta será de 60 toneladas por hectárea, el rendimiento en caña soca es de 72 toneladas por hectárea.
La producción total de caña está en el orden de las 13.440 toneladas y el total de azúcar producida en toneladas es de 1.250, de las cuales 45% de ese total de azúcar va a corresponder al ingenio y el 55% al productor, en este caso 687,5 toneladas. Es decir, ese es el azúcar propio. El precio del azúcar considerado en pesos por tonelada va a ser de 13.000 pesos y el total de ingresos, es decir, el valor de la producción, está en el orden de los 8.936.928 pesos. Composición de costos. Gastos de explotación, 5.355.851. Amortizaciones, 489.576. El interés fundiario, 456.952 pesos. El interés mobiliario, 126.351 pesos. El interés al capital circulante, 321.351 pesos. Consideramos que la utilidad es o corresponde al 8% de los gastos, al igual que el fondo de previsión, los cuales para cada rubro estarían en el orden de los 428.468 pesos. Y la tasa de capitalización es la tasa de estimación de la renta fundiaria en el costo, es también en este caso un 5%. Aplicando el modelo, la renta fundiaria está en el orden del 1.329.910 pesos, ¿sí? Y el valor total de la finca de 200 hectáreas, aplicando la fórmula de cálculo del valor de la tierra, estaría en 26.598.192 pesos, lo que arroja un valor por hectárea de 132.991 pesos. Hasta aquí llegamos. Esta aplicación sencilla sirve un poco para completar cómo nosotros podemos estimar el valor de la tierra usando el método de capitalización de la renta.